Hola mis queridas guerreras, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, estamos hoy con una invitada muy especial. Bienvenidas a Divorcio y Liderazgo Femenino, el podcast donde hablamos de liderazgo y también de divorcio femenino. Y esta invitada, yo quiero que hoy se presente ella solita. Quizás algunas ya estén escuchando su podcast, pero quiero que ella se presente solita. Estamos conectándonos desde Ecuador y desde España. Y ella es... Soy Kela, muy buenas. Soy Kela del perfil de No es un drama, es un divorcio, un perfil que tenemos en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por aceptarme en este podcast y un saludo a todas las que nos están escuchando y viendo desde España y desde Latinoamérica. Bueno, Kela, cuéntanos un poquito de ti, de tu podcast, cuéntanos un poquito de tu historia de divorcio, porque acá somos dos mujeres que nos hemos dedicado a esto, pero tenemos una historia de divorcio y ese ha sido el motor o la inspiración para ayudar a otras mujeres. Cuéntanos un poquito de tu historia de divorcio. Pues mi historia de divorcio se remonta en primer lugar a 2014, que fue la primera vez que me separé de mi pareja, luego volvimos y en 2018 me separé definitivamente. En 2019 abrí el perfil de No es un drama porque me encontraba solísima, no encontraba a nadie que hubiese pasado por lo mismo, no encontraba ayuda ni información en internet, solamente páginas de abogados en los que te daban los recursos de cómo hacer la custodia, cómo hacer tal, pero no había nadie que nos acompañara en la emoción ni en el tránsito o el proceso del divorcio y decidí crear la comunidad de No es un drama en Instagram. Me ha dado muchísimas alegrías. En 2020 tuve un accidente muy grave de tráfico que me dejó 6 meses acostada en una cama sin poder moverme. Y ahí sí que es verdad que estuve mucho más activa en redes sociales porque no tenía otra cosa que hacer. La comunidad fue creciendo mucho, fueron llegándome muchas mujeres a las que yo ayudaba con mi historia, con el blog, que teníamos un blog que ahora sigue público, si alguien quiere entrar, pero hace tiempo que no publico. Pero bueno, iba contando mi historia, iba contando mi día a día, tanto de mi accidente y mi progreso, como del cómo se cuida y cómo se materna en exclusiva, porque nosotros tenemos la custodia exclusiva, mis hijos y yo. Y bueno, ahí poquito a poco fue creciendo. En 2020 empezamos con el podcast, en 2022 empezamos con el podcast. Llevamos 2 añitos súper felices, súper contentos y ayudando a un montón de gente. Qué lindo, qué lindo. ¿Y por qué no es un drama? Bueno, yo lo sé, pero quiero que hables un poquito. ¿Por qué no es un drama? A ver, porque yo soy una persona súper optimista, veo siempre el lado positivo de la gente, de todo, de la gente, de las circunstancias que te pasan, de todo lo que te pasa por algo, y porque un divorcio no es un drama, puede ser lo mejor que te haya pasado en la vida, y no nos podemos enfocar en lo negativo, sino ver lo positivo. De hecho, puedo contar que esta mañana nosotros estamos de fiestas en la fiesta de nuestro pueblo, las fiestas locales. Y justo esta mañana me he arreglado súper maquillada, tacones, vestido, y he ido a la puerta del cole a dejar a los niños. Y me decían la mamá, uy, muchacha, pero qué arreglada vas, cómo se nota que pierdes, cómo se nota que tal. Digo, mi turno de maternidad termina en 30 segundos, eran las 9 menos un minuto. Digo, termina en 30 segundos y a partir de ahora voy a disfrutar como madre, como mujer, que me toca ser mujer. Es verdad que yo disfruto 4 días al mes, pero los disfruto muchísimo y les demuestro a mucha gente que sí que es verdad que por supuesto los divorcios tienen sus cosas malas, pero también tienen sus cosas buenas. Y el escucharme y el cuidar de mí misma, el autocuidado ese tan famoso que hay hoy en día, es muy necesario y yo lo disfruto muchísimo. Y un divorcio no es un drama, ya os lo digo, puede ser lo mejor que te ha pasado en la vida. De hecho, por eso mismo creo que ese fue el motor que tuve yo para iniciar también mi podcast, porque mi divorcio fue mi
verdadera oportunidad de crecimiento personal. Yo creo que si yo no hubiese decidido mi divorcio, yo jamás me hubiese transformado en la mujer valiente, fuerte, y eso que yo creo que yo era muy valiente antes, pero siento que no hubiese logrado este crecimiento personal que he logrado gracias a mi divorcio. Y de hecho, mira, nos ha dado la oportunidad también de ayudar a otras mujeres. Y en ese sentido, cuando comencé a hacer el podcast, recibí mucha crítica, también recibí mucho elogio, pero me pasaron muchas cosas que me inspiraban más. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el, la reacción que más recuerdes o más inspiradora de tu podcast? Que has tenido también con tus oyentes o con tus coaches, porque Kela también hace coaching para mujeres, Sí. ella acompaña a mujeres en este proceso. Quiero saber cuál ha sido la reacción más inspiradora que has tenido de otra mujer en este sentido. Pues han sido varias, no me podría quedar con ninguna en especial porque es un acompañamiento siempre el que he tenido, que yo lo he vivido como si fuera el mío, ¿no? Vuelves a redescubrir todo lo que has pasado cada vez que lo haces con una mujer que ha pasado por lo mismo que tú, que siente lo mismo que tú sentías, vuelves a recordar esos sentimientos y ese acompañamiento y para mí han sido todas muy especiales. De hecho, es que tenemos varias que ya son amigas y con las que quedamos de vez en cuando para decir, ¿te acuerdas de cuando? De hecho, a muchas les digo que los primeros mensajes que me mandan en Instagram o en WhatsApp de no voy a poder, estoy fatal, no tengo miedo, o creo que esto no es para mí, mejor me quedo como estoy. Yo siempre les digo, mira, voy a grabar esta conversación, de hecho las capturo y luego les mando un librito con esas conversaciones, con el antes y el después de, ves como sí que podías, ves como sí que eres valiente, estaba dentro de ti, solo necesitabas el empujoncito para sacarlo y como yo les digo, ¿no? El escarbar como si fuéramos historiadores de estos que van buscando huesos, solo necesitamos escarbar para encontrar la belleza y para encontrar tu interior y tu verdadera fortaleza. Y Sí. les mando los mensajes del inicio y la verdad es que es súper bonito. Qué lindo, y eso también nos impulsa a nosotras a seguir haciendo esto. Yo Sí, a veces lo digo en mi podcast, que si yo lograra salvar la vida de una sola mujer o lograra ayudar a una sola mujer, me sentiría satisfecha. Afortunadamente, ya pasó solo un año de mi podcast y yo ya he recibido mensajes de mujeres que solo con el podcast, ni siquiera con un sí. proceso de coaching, solo con el podcast están superando este proceso de divorcio y se están convirtiendo en una mujer con mayor liderazgo en sus vidas. Y eso es muy bonito. Yo digo, esto me sirve a mí de inspiración porque he identificado que la mayoría de las mujeres tienen tres creencias limitantes o tres limitaciones a la hora de enfrentar un divorcio. Y yo quiero que me ayudes ahora con ellas, con las que has Claro. identificado tú, pero yo he identificado, en primer lugar, muchas, la gran mayoría, tienen mucho miedo a enfrentar esa vida sin un esposo, sobre todo las que tienen hijos. Tienen miedo, en segundo lugar, tienen culpa. Muchas empiezan a tener este sentimiento de culpa, de que fue mi culpa, de que si yo no hubiera revisado el celular, que si yo no hubiera hecho esto, que si yo hubiese hecho esto de otra manera. Y en tercer lugar, he identificado que tienen una incapacidad de visualizar el futuro fuera de eso. Y esta tercera tiene mucho que ver con las dos anteriores, pero esa incapacidad es donde más quiero trabajar yo, porque no podemos imaginarnos un futuro que no hemos vivido, no podemos Claro. imaginarnos un escenario distinto. Y en este sentido, quiero que me digas tú cuáles han sido o cuál es el consejo más común que puedes dar a las mujeres que están pasando por uno de estos procesos, ya sea de culpa, miedo o de incapacidad de visualizar el futuro. ¿Cuál ha sido tu consejo más recurrente en este sentido? Pues mira, yo siempre les digo que se pongan en el papel al revés. Es decir, si no fueras tú y fuera otra persona la que está pasando por eso, ¿qué harías? O sea, de hecho, esta mañana justo hablaba con una chica que me decía que su hija, yo estoy haciendo ahora mismo un programa de coaching con una mamá, que la hija está en un proceso con una relación tóxica y la mamá quiere ayudarla. Y yo se lo decía, digo, imagínate que si no fuese tu hija, fuese otra persona, ¿qué le dirías? O sea, alguien a la que no le afectara tu opinión,
y no le hiriera tu opinión y la forma de tratarla, ¿qué le dirías? ¿Serías sincera con ella? ¿Trabajarías con ella? Pues eso es lo mismo que les digo a mis coaches cuando me escriben de, además, lo has definido súper bien, ¿no? El tengo miedo, el no voy a ser capaz y me quedo como estoy porque el futuro puede ser que sea peor. O sea, es que lo has clavado. Entonces yo se los digo, o sea, si fuera otra persona, ¿qué le dirías? Y muchas veces les hago un trabajo del primer día de visualízate dentro de, imagínate que no eres tú, que es otra persona y visualízala dentro de 3 años. No dentro de un mes, no dentro de 6 meses, dentro de 3 años. Piensa 3 años para atrás, todo lo que has crecido, todo lo que has avanzado, todo lo que has ganado. Incluso hay algunas que han dejado de ser solo ellas a ser mamás, porque son mamás de niños a lo mejor de menos de un año, o son niños o han dejado de trabajar para criar. O sea, piensa en tu vida hace 3 años, piensa en tu vida ahora, todo lo que has avanzado y piensa en tu vida dentro de 3 años, cómo te quieres ver. Entonces, empiezan a imaginar, a soltar, a pensar en, pues yo haría, pues yo viviría, pues yo iría, pues yo... Nadie te está frenando, nadie te está poniendo pegas, nadie te está poniendo un pero. Suéltate, piénsalo. Y sobre eso es sobre lo que trabajamos. Vale, pues si quieres llegar hasta aquí, ese es tu sueño. Pues el sueño de mis hijos es tener un Maserati o no, perdón, ay, ¿cómo se llama? Un coche que vale 2 millones de euros. Mustang o un... No lo sé, un coche que solo Yo se no sé conduce mucho de autos. Ahí no estoy, ahí no te puedo ayudar. Un Bugatti, Ah, un un Bugatti. Bugatti. Ellos quieren tener un Bugatti, vale. Entonces, claro, el otro día me senté con ellos porque me decía, es que yo a los 18 años voy a tener un Bugatti. Y ya, cansada de escucharlos, le dije, muy bien, ¿cuánto cuesta un Bugatti? No sé cuánto dinero. ¿Cuándo vas a empezar tú a trabajar? A los 16 años. Pues todo esto es lo que tienes que hacer de los 16 a los 18 para conseguir tener un Bugatti. Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué tienes que estudiar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que tal? Y vamos, pues con las coaches es igual. O sea, si este es tu sueño, como hay un refrán que dice por ahí, o sea, dispara a la luna porque como mucho llegarás a las estrellas. Exacto. O sea, no te quedes en el qué pasaría, qué yo quiero, yo sueño. No, si ya lo tienes el sueño, vamos a ponernos en proceso, vamos a arrancar, vamos a empujar y a trazar el plan. Que luego el plan se puede desviar. Igual que cuando 18, 20 años nos encontramos una pareja, tenemos el plan de una nueva familia, una pareja, una casa, una familia, un tal. Y ese plan se va desvirtuando y llegamos a un divorcio que no hemos planeado, pero que está, pues vamos a trazar un nuevo plan. Exacto. Si el plan A no ha funcionado, tenemos todo el abecedario hasta que nos muramos. O sea, vamos a trazar un nuevo plan. No pasa nada, es solamente como el móvil, recalculando ruta. Y tú Vamos has, a recalcular nuestra ruta. este ejercicio, tú has dado en el clavo también, porque este ejercicio de visualización futura es el ejercicio más potente que hay para sacar a las mujeres de esa oscuridad, como digo yo, de esa zona que Sí, no sí, tiene sí, nada que sí, ver con sí. zona de confort, que es todo lo No, contrario, pero que es una zona segura, donde tú dices, bueno, de aquí no me voy a mover porque esto es lo que yo conozco y aquí no me van a claro, pasar cosas malas, más malas de las que ya yo he vivido. Yo prefiero quedarme exacto, con lo malo que yo he vivido, pero aquí voy a estar segura. Y entonces este exacto. proceso de visualización es justamente el más valioso que hay para que las mujeres comiencen a darse cuenta de que no hay no hay solo el grado 1 y el grado 2, que hay 180 grados de cosas que no han visto. Es más, si se ponen si quieren hacerlo mejor, hay 360 grados Efectivamente. de cosas que no han visto. Antes de volver al punto inicial, hay Exacto. 360 grados en los que tienes que trabajar y son 360 alternativas. No hay Y que hay que quedarnos trabajar con el sobre ellas. plan, claro, no hay que quedarnos con el plan de nuestras abuelas o nuestras madres de novio, boda, niños, casa y hasta que me muera. Al contrario, por suerte vivimos en una sociedad que es fantástica, que nos da millones de oportunidades, que no Exacto. nos rechaza ni nos repele para nada, que ahora mismo hay un montón de tipos de familias, que todas son bienvenidas y que para eso estamos, para demostrarle a la gente que no es necesario tener una pareja o tener una familia convencional para que seamos felices y para lograr un futuro próspero.
Justo te iba a preguntar eso porque mencionaste lo del plan de las abuelas, el plan de la tía, el plan de no sé, de las amigas, que yo hablo mucho en el podcast de que ese plan ni siquiera es de ellas, ese plan ni siquiera es de ellas, ese plan lo han venido trabajando y alguien les ha dicho, este es el plan, síguelo y no se lo han cuestionado y han seguido el plan. Y yo quisiera que me dijeras cuáles son los mitos que más te gustarían desmentir. ¿Cuál es eso, ese mito que más tú quisieras decir? Oye, rompe eso, que eso no es así, chica. Pues yo creo que el de no me va a volver a querer nadie. O sea, ese mito, ese es el que más daño me ha hecho a mí personalmente y yo creo que el que más daño está haciendo en la sociedad, porque sí que es verdad que ahora mismo hay muchas personas que están solas criando, hay muchas familias monoparentales, hay muchas familias a las que le ayuda su familia, los abuelos, los tíos, pero el no voy a volver a ser querida por nadie o no voy a volver a ganarme el amor de nadie, es uno de los que más daño hacen y es al contrario, o sea, yo hace muy poquito tiempo trabajé sobre este tema con mi coach y con mi psicóloga y he descubierto que, o sea, yo soy muy fan de la numerología y de repente llevo desde que empezó el año viendo el 313 por todos lados. 313, 313, 313. Y resulta que mi padre y mi hijo nacieron el 31 del 3. Mi coach, mi entrenador personal, después del accidente que yo tuve, mi entrenador personal, o sea, yo cuando tuve el accidente, a mí me dijeron que no iba a volver a caminar. A mí ya de hecho tengo una silla de ruedas en casa que me la compraron, me la dieron en el hospital porque yo no iba a volver a caminar. Y gracias a este entrenador, yo no solamente estoy caminando, nadando, corriendo, hago rutas de senderismo, hago rutas de trail, compito, o sea, es maravilloso. Y ahora cuando termine el podcast os voy a subir un vídeo de un vídeo que él me ha grabado esta semana. Y nació el 31 del 3. Pero es que además, el verano pasado, yo dejé un trabajo que a mí me encantaba el trabajo, pero no me gustaba cómo me trataban en ese trabajo. Cambié de trabajo, solté todo, dije, a la porra, me da igual vivir, volver a casa de mis padres, me da igual tal, pero yo no merezco ese trato. O sea, yo he salido de un mal matrimonio y no voy a cambiar un matrimonio por un empleo en el que se me trate igual de mal. O sea, yo sé que tengo esta capacidad para salir adelante, tengo dos manos, tengo dos pies, voy a salir adelante y voy a cuidar de mis hijos. Pues mi nuevo jefe, el que yo encontré en noviembre de 2023, también nació el 31 del 3. Yo no nací el 31 del 3, pero yo nací el 29 del 3. Así que empieza con tu También me número. vale. También me vale. Pues trabajando eso con la psicóloga he descubierto que tengo mis tres pilares fundamentales, que siempre buscamos el amor de pareja o el amor de sentimental o el amor afectivo, sexual. Y trabajando con mi psicóloga nos dimos cuenta de que tengo mis tres pilares fundamentales, los tres pilares de toda persona, que es salud, dinero y amor, los tengo cubiertos. Que siempre estamos buscando el amor de pareja. Resulta que el amor familiar, el amor paternal, el que tiene mi padre por mí y el que tengo yo por mi hijo está cubierto. La salud con mi entrenador que me ha salvado la vida y que me ha hecho ser una persona distinta con mucho más autoestima y mucho más fortaleza, está cubierto. Y el dinero con mi nuevo jefe, un jefe que me respeta, un jefe que me ama, un jefe que me escucha y me valora como persona más que como empleada, como un número, también está cubierto. Y el llegar a eso, a mí me explotó la cabeza porque dije, ostras, es verdad. Y yo no paraba de recibir señales y además me despertaba siempre. O sea, me tiré como 2 meses que yo soñaba que daba meetings por eso el sueño de mi vida es dar conferencias tipo mentes inquietas y toda esta gente que está dando conferencias de coaching a nivel internacional súper potentes. Pues ese es el sueño de mi vida. Y me despertaba siempre o sea, yo soñaba que era mentora, que estaba dando una conferencia de 2000 personas y siempre me despertaba a las 3:13 de la mañana. O sea, cada vez que soñaba eso, me despertaba a las 3:13 de la mañana. 3:13. ¡Qué Y poderoso! dije, ya, o sea, es que me explotaba la cabeza y decía, es que es este el camino. O sea, es que no pueden haber ya más señales, es que es esto.
Y a raíz de despertarme varias veces con ese sueño y a esa hora, fue cuando empecé a trabajar con numerología y con mi psicóloga sobre ese tema. Y hemos ido tirando del hilo hasta que hemos descubierto que esta es mi pasión, esta es mi profesión, este es a lo que yo he venido a este mundo, a ayudar, a dar claridad, a explicar a la gente que no es un drama, que es solamente un divorcio, que es una de las cosas que te van a pasar y le pasa al 70% de las personas de este mundo, que para una cosa que le pasa al 70% está como súper tabú, súper escondido, Sí. lo dicen siempre como si fuera algo malo y le pasa al 70% de la gente. O sea, hay más gente que se divorcia de la que tiene almorranas y de las almorranas hay anuncios en internet y en la tele. Yo se lo explico a la gente así para que se dé cuenta. De las Claro, almorranas hay anuncios en la tele y de los divorcios no. Y le pasa a mucha más gente lo de los divorcios que lo de las almorranas. Vamos a abrir la mente, por favor. perfecto, perfecto. Vamos a una pausa. Kela, tú mencionaste algo que a mí por eso me quedé así como que, porque esa creencia de que nadie me va a querer, nadie me va a amar, no la desarrollé yo. Esa creencia, cada vez que yo le planteaba, yo también, parecido a ti, yo emigré al Ecuador en el 2015 y el padre de mis hijos, que en ese momento era el padre de mi primer hijo, había emigrado en el 2012 y durante esos 3 años que estuvo solo, pasaron muchas cosas y una vez que yo llegué al Ecuador con mi hijito de 4 años, él me dijo, yo no quiero seguir contigo y eso fue súper duro para mí, yo no conocía a nadie, estaba en un país extraño, yo lo he contado en mi podcast, no voy a hacer una historia de esto aquí, pero cuando él me dejó, yo dije, esta es mi cruz y esto le ha pasado a otras mujeres, yo voy a seguir adelante y voy a hacer lo que pueda. A fin de cuentas, yo siempre he sido una mujer que he estado sola, que desde los 15 años salí de mi casa a estudiar en una escuela militar y estuve sola y me he valido por mí misma, siempre he sido una mujer fuerte. Y yo dije, esta es mi cruz y esto lo tengo que llevar. Pero pasaron unos meses y él regresó y siempre repetía este discurso de, es que, ¿quién te va a querer con un niño? Yo soy la única persona que te va a querer, nadie más te va a querer, nadie más te va a querer. Y yo por dentro decía, por supuesto que alguien me va a querer. O sea, mírenme, Oh, qué bueno. mírenme, soy una mujer increíble. ¿Cómo no me va a querer alguien? Y efectivamente, cuando empezaron a rondar, como le decimos en Cuba, los moscos por encima de mí, cuando empezaron a aparecer pretendientes, yo tenía solo un hijo, él como que muy resistente de que tú no vas a ser de nadie más, algo así. Y siempre estaba esta creencia, nadie te va a querer. ¿A ti quién te va a querer con 2 niños? Mírate, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Y de alguna manera, ese discurso se fue metiendo en mí, se fue metiendo en mí y yo hacía resistencia, ¿no? Alguien, sí, claro que me va a querer. Y yo tenía esta ilusión de que alguien de verdad me quisiera, esta ilusión de que alguien se volviera a enamorar de mí, o sea, de que alguien se enamorara de mí, yo volver a enamorarme de alguien. Y esta ilusión, esta certeza que yo tenía de que sí podía ser amada por alguien más, esa certeza fue la que me permitió a mí salir de mi matrimonio. Entonces, lo que para Qué algunas bueno. mujeres termina siendo una creencia limitante, esto de que nadie más me va a querer, esta fue una de las mayores, claro, hubo otras, pero esta fue uno de los mayores motivadores para que yo saliera de mi matrimonio. Y sí, es verdad que muchas mujeres no lo pueden visualizar. Entonces, tú mencionabas que cuando tú soñabas, te despertabas a las 3:13. Entonces, yo quisiera preguntarte si tu vida fuera un sueño o fuera una película, ¿quién te gustaría que te interpretara en esa película y por qué? Pues mira, a nivel yo eso lo tengo clarísimo desde hace millones de años, porque a mí lo de visualizar se me da súper bien. A nivel nacional me encantaría que fuera Ana Millán por por su mensaje y por su forma de trabajar las emociones y las relaciones. O sea, es una chica que se ha casado, no sé si son 3 o 4 veces, que habla abiertamente de la mala relación que tiene con su marido, tiene un hijo. Y ella dice, siempre le preguntan que si cree en el matrimonio y ella contesta y dice, obviamente me he casado 3 veces, ¿cómo no voy a creer? Y siempre está buscando su pareja ideal y además para ella, y yo opino 100% igual que ella,
De hecho, os tengo que contar que cuando yo dejé un trabajo que tenía cuando yo tenía 19 años para empezar a estudiar mi carrera universitaria, me regalaron una pluma y ellos me decían que era como símbolo para firmar mi primer contrato cuando terminara la carrera. Y yo les dije, con esta pluma voy a firmar mi primer contrato, mi boda y mi divorcio, con 19 años. Porque yo siempre he pensado que las relaciones o crecen juntas o llega un momento en que se separan. Son como ramas de un árbol en el que el tronco sí va creciendo junto, va creciendo fuerte, pero llega un momento en que se separan. Puede ser que las dos tomen la misma dirección y luego se vayan abriendo, o puede ser que desde la raíz ya vayan separándose. Y no pasa nada. Entonces yo con 19 años ya tenía ese pensamiento. Obviamente mi pareja con la que después me casé, en ese momento me miró y me echó las cruces y me decía, pero qué burrada acabas de decir. Pero se ha demostrado con el tiempo que así es. Que Sí, así es. mira, yo una de las cosas que tuve que trabajar cuando me divorcié fue este tema de las cosas que no entendía o que no compartía por alguna razón, cómo empezar a abrirme a ser como que más empática o más observadora. Y anoche yo lo conversaba, me puse a ver una película con mi novio y yo lo conversaba, que yo no, ahora no juzgo nada, trato de que todo lo que veo, todo, y es más, a veces veo a alguna persona con cierto comportamiento negativo y lejos de juzgarla digo, yo me propongo, la voy a amar, Eso es. voy a promover este sentimiento de amor dentro de mí, a ver cómo empiezo a verlo. Y este Sí, sentimiento de quizás hace esto porque está herido, porque no sabe cómo manejar sus emociones. Y eso me ha liberado tanto de los juicios. Y una de las cosas que sí, yo manejé después de esto fue el tema de las relaciones abiertas. Y tú mencionas esto y yo tengo una buena amiga y ella habla de que es justamente lo que dices tú. O sea, yo estoy súper bien con mi esposo, pero el día que ya no estemos caminando los dos en la misma dirección, no pasa nada. Y ya ellos tienen un acuerdo de como si algún día nos divorciamos, yo me quedo con la casa, tú te quedas con un perro, yo me jolín, quedo qué con el otro bueno. perro. Entonces se llevan tan bien y llevan una relación, tienen una relación abierta, pero llevan una relación como que tan sana que todo lo tienen claro. Si algún día nos separamos, esto es lo que va a pasar. Tú cuando tengas tus encuentros con otras parejas vas a hacerlo de esta manera, me vas a respetar esto, y todo lo Eso tienen es. tan claro. Y yo creo que a medida que va pasando el tiempo, no creo que sea una cosa que yo practique, lo de una relación abierta, Mm, pero me he sentido como más libre de observar todo ese tipo de cosas. Ya no siento sí, esa necesidad de juzgar a los demás sí, dentro de sus matrimonios, fuera de sus matrimonios, ni nada por el estilo. no. Entonces, ya ahora vamos a hablar un poquito sobre tu podcast, ya, y quiero saber, porque yo tengo muchas rutinas y muchos rituales a lo largo de la semana, pero quiero saber si tú tienes alguna rutina o algún ritual que hagas con frecuencia y sobre todo a la hora de grabar un episodio de podcast. Tienes algo relacionado, por ejemplo, con esto de la numerología que me estabas hablando? ¿Tienes alguna rutina? Pues mira, con la numerología no, pero sí que tengo una rutina de hacer un poquito de meditación 10 minutos antes de encontrarme, porque yo creo que el mensaje que transmitimos es muy importante, que aunque parezca que estamos hablándole a una pared, estamos hablando para mucha gente. Lo bueno que tienen los podcasts es que no son efímeros. O sea, yo veo en Instagram o en redes sociales que el contenido es muy efímero y una cosa que dices hoy tiene una caducidad muy corta, ¿no? Enseguida hay nuevas publicaciones, nuevos comentarios, nuevos vídeos y constantemente estamos recibiendo mucha información, pero los podcasts para mí son muy poderosos por eso. Primero porque te llegan directamente al oído y a la mente. Yo me los pongo muchas veces cuando voy a dormir y es lo último que escucho cuando voy a dormir y eso hace que se me quede durante toda la noche ese pensamiento. Y segundo porque creo que es muy poderoso el poder hablarle a la gente. Entonces, lo que hago es un poquito de meditación, conectar conmigo misma, soltar el ruido mental que pueda tener y hablar del corazón y hablar como si te tuviera delante a esa persona, ¿no? Como si estuviera trabajando solamente para una persona, solamente con un objetivo. Es lo que tú has dicho antes, ¿no? Si solamente una persona me escucha y llega mi mensaje a solamente una persona y consigo que abra la mente y que abra el corazón
hacia lo que ella realmente desea y necesita, yo ya me doy por satisfecha. Entonces, mi meditación es hacia eso, hacia abrir el corazón, abrir la mente y sacar todo lo bueno que tengo dentro, que creo que es mucho, todo lo que me ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio aprender y gestionar para facilitarle o para acompañarle en ese proceso a esa persona. Mi rutina o mi ritual es el journaling. Yo hablo mucho en el podcast sobre el journaling. Y a mí eso que tú dices, y yo me conecto mucho con lo que estás diciendo, me sucede cuando hago un ejercicio de journaling y me encanta escribir. Entonces, siempre que voy a grabar un episodio, escribo algo, qué quiero transmitir, cómo quiero que se sientan las mujeres que están escuchando mi podcast. Y yo creo que eso de cierta manera me genera un superpoder a la hora de grabar el episodio. Sí, Y mi siguiente pregunta va por ahí. Si tú tuvieras un superpoder que te pudiera ayudar en esto del coaching y del podcast, sobre todo, ¿cuál te gustaría que fuera ese superpoder y cómo lo usarías? pues yo también lo tengo clarísimo, lo del superpoder. Siempre es la típica pregunta que te hacen con 15 años de si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que sería la teletransportación. O sea, me encantaría estar al lado de la persona que está sufriendo ahora mismo, que me escribe diciéndome estoy llorando en mi habitación, o estoy súper mal, o he salido a sacar la basura porque no aguanto más en esa casa, porque no, o porque acabo de tener una discusión en la que le he explicado mis sentimientos y se ha reído de mí o no me ha valorado, poder teletransportarme y abrazar a esa persona. O sea, para mí yo creo que sería el superpoder más maravilloso del mundo y de ahí irnos a las Maldivas las dos. O sea, poder darle la mano y irnos a las Maldivas las dos a pasar el trauma. Pero la teletransportación para mí es el superpoder, vamos, por excelencia. A mí si me dieran a elegir uno, elegiría ese sin dudas. Qué poderoso, sí, y es verdad. Por eso yo también en el podcast les invito a las mujeres a que busquen ese tipo de conexión. Y a veces nos cuesta mucho trabajo también por la forma en la que nos criaron, que nos decían, calladita te ves más bonita, no le cuentes Sí, tus problemas a un desconocido, cosas así. Pero es tan poderoso el poder del acompañamiento. Y si las mujeres supieran que pueden buscar ayuda, si todas las mujeres supieran que pueden buscar ayuda y que pueden recibir ese abrazo de manera virtual solo con un comentario, a mí también a veces me escriben y yo trato sí, de que se sientan acompañadas aún cuando son mujeres de Panamá, de República Dominicana, de otros países. Yo quisiera que las mujeres sintieran la importancia de crear comunidad, la importancia de sí buscar ayuda y sí, de compartir sus miedos, de compartir sus anhelos en este sentido, con respecto al divorcio o con respecto a la vida post-divorcio. sí. Y ya estamos hablando de futuro. Ya estamos hablando de futuro y antes de conectarnos tú y yo, tuvimos una pequeña conversación y tú me hablabas de las cosas que quisieras hacer en el futuro. Yo quiero que las compartas aquí porque es mentira eso de que no le debes contar a la gente qué es lo que quieres en No, el futuro. Yo digo que mientras más lo al digamos, hay cosas que contrario. no se pueden contar. Pero yo, Pero este son tipo las de del cosas futuro sí. cercano. Yo creo que las del futuro cercano, si lo que vas a hacer mañana o el siguiente paso no lo puedes contar, porque si lo cuentas y escuchas la opinión de los demás, al final no das ese paso, pero a largo plazo, como lo ves como tan lejano, sí que es posible contarlo. Y además yo se lo digo mucha gente, muchas veces a mis amigas, de hecho, cada vez que vienen los de Mentes Expertas aquí a Murcia, intento sacarme una entrada para ir a verlo. Y es que yo algún día estaré ahí y lo sé que voy a estar ahí. Entonces, yo para mí es como estoy entrenando para cuando llegue ese momento. ¿Sí? Y sí, 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 o sea, yo ya te digo que yo para mí la visualización lo veo como algo que ya ha ocurrido, ya ha pasado y solamente estoy ensayando para cuando realmente me llamen. Entonces, el futuro, yo lo veo muy fácil, muy, para mí es lo que te decía, ¿no? O sea, ahora mismo sí que tengo un trabajo a jornada completa que me llena muchísimo, pero me encantaría compaginar o poder ayudar de otra forma a todas las mujeres que realmente necesitan ayuda, que son muchas las que se sienten solas. De hecho, este mes estamos en la comunidad de No es un drama, estamos trabajando el tema de las conversaciones con nuestras madres y nuestra familia,
porque hay muchas mujeres que no dan el paso porque no se sienten apoyadas o no se sienten acompañadas por su familia, porque son la misma familia o el mismo entorno el que le dice, estás loca, no sabes lo que estás diciendo, ya sabías con quién te casabas o eso no es algo nuevo, tienes que aguantar, piensa en los niños, o sea, esas frases que es que son, es que te estoy viendo la cara y es que son brutales esas frases, dañan la poca autoestima o el poco empuje que puedas tener en ese momento, lo chafan, lo pisotean y lo entierran bajo 5 metros. Y yo creo que yo estoy aquí para decirles que no, o sea, para desenterrar lo que haga falta, para decirles que no, que yo soy una muestra de ello. Y hay muchas mujeres que han salido reforzadas. Y si tú sientes eso, tienes que dar el paso. Que luego te arrepientes, pues vuelves, no pasa nada. O sea, verdad que muchos acompañamientos que yo he tenido han sido de mujeres que estaban indecisas. Hemos hecho el trabajo de coaching y han crecido tanto a nivel personal que han tenido una conversación muy seria con su pareja y han vuelto y ahora son mucho más felices. Que muchas veces, yo tengo un amigo que me dice que es que yo no soy asesora de divorcios, no soy coaching de divorcios, soy coaching de mujeres que tienen la autoestima muy baja y al subirlas todo el mundo quiere estar alrededor de ellos. O sea, fuera broma, yo he arreglado muchos más matrimonios de los que he roto. Y es brutal. Y el proceso de coaching para una persona es brutal, porque de las primeras coaches que yo tenía, era una chica que estaba todo el día acostada en el sofá, no tenía ganas de levantarse, lloraba, no tenía trabajo, supuestamente estaba estudiando unas oposiciones, pero nunca se ponía a estudiar. Y yo le decía, pero ¿de verdad tú quieres llegar a casa y que tu pareja esté todo el día en el sofá y cada vez que abre la puerta sea para reprocharte? Es que no me tratas bien, es que no me cuidas, es que no me quieres, es que no me escuchas. Digo, nadie quiere estar con alguien así. Nadie quiere estar con alguien así. Esa chica trabajó muchísimo su autoestima, le pusimos un plan de estudios, le pusimos un plan de deporte, porque además también tenía sobrepeso, tenía, o sea, le cambiamos la vida radical y la autoestima que cogió, su marido se volvió a enamorar de ella y ahora tiene un segundo hijo, han celebrado la comunión de sus hijos, o sea, ya te digo, era de las primeras hace un par de años y me da las gracias todos los días, incluso me invitaron a la comunión porque son de aquí cerca, y su marido todavía me ve y besa el suelo por donde piso, porque es como, tía, es que es lo que necesitaba, pero necesitaba el empuje de alguien para demostrarle que ella podía. Sí necesitamos ese acompañamiento. Y ahorita tú mencionabas algo de esas frases que nos dicen es que a las mujeres nos toca este es nuestro rol, aguantar, es que tenemos que... Y encima la gente te lo dice convencido de que es una verdad. Y Sí, 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 sí. a veces yo hablo de creencias limitantes y la gente como que, bueno, ¿qué es una creencia limitante? Bueno, una creencia limitante no es nada más que eso. Una frase que se Una te frase repite que se repite constantemente, tú no sabes de dónde salió, pero tú la de repites como si generación en fuera una verdad generación. absoluta. Y desgraciadamente no podemos decir, por eso yo hablo mucho de esa empatía, no podemos decir que esa persona te lo está diciendo porque quiera el mal para ti, porque para nada. Esta persona ni siquiera sabe de dónde salió eso y lo está Exacto. asumiendo. Quizás asumió esa vida de que tiene que ser una esposa que lo aguante todo, que tiene que aguantar infidelidades, que tiene que aguantar violencia y demás, porque eso lo escuchó de su abuela y su abuela a su vez de su otra abuela. Y estas creencias, existe la manera de romper con estas creencias y este es el trabajo de nosotras, de que las mujeres entiendan que esa no es una verdad. Y cuando se rompen este tipo de creencias nos damos cuenta de que existen otras verdades que no hemos explorado. Eso es. Y eso es poderosísimo y por eso la gente, las mujeres a veces te dicen, ay, gracias a ti, pero realmente el trabajo lo hacen ellas, pero no saben cómo hacerlo, pero el trabajo sale de dentro de ellas. Sí. Cómo ves tú el futuro de la mediación, el futuro del coaching? Te cuento que acá en Ecuador el coaching es algo que todavía, yo estudié coaching en la Universidad de Barcelona y el Instituto de Negocios OBS Business School allá en España. Y, y yo sé que en Europa, en España, se conoce mucho el coaching, la gente confía en el coaching y la gente sabe que un proceso de coaching es
muy beneficioso para ellos, pero acá en Latinoamérica todavía no. ¿Cómo ves tú el futuro de la mediación, el futuro del apoyo en casos de divorcio en los próximos 10 años? Seguimos hablando de visualización. Pues mira, yo a mí cuando me preguntan sobre qué es el coaching o qué es esto a lo que me dedico, hay una forma muy fácil de explicarle a la gente qué es el coaching y por qué es necesario, ¿no? Yo cuando le explico, mira, hay dos figuras fundamentales que trabajan mucho tanto la capacidad personal de una persona como el proceso de divorcio, que son el psicólogo y el abogado, ¿vale? Abogado sí o sí, por lo menos aquí en España, es necesario para llegar a un divorcio, porque tienes que pasar por unos trámites legales en los que el abogado tiene que mediar sí o sí. Y el psicólogo en muchos casos te ayuda a dar esos pasos, ¿no? Pero el psicólogo trabaja, yo le explico muchas veces a la gente, el psicólogo trabaja el pasado, qué te ha llevado a estar en esta situación. El abogado trabaja el futuro, vamos a prepararnos para el futuro, para ver cómo vamos a trabajarnos, cómo vamos a relacionarnos, cómo va a ser nuestra familia a partir de ahora, con nuestros bienes que tenemos en común, con la relación con nuestros hijos, con todo lo que es el futuro. Y el coaching lo que hace es lo que hemos hablado antes, ¿no? El acompañamiento, el darte las herramientas para gestionar desde ese pasado cómo llegar hasta ese futuro que estamos trabajando con el abogado. O sea, ese acompañamiento, ese te doy la mano y vamos a cruzar el puente del pasado hacia el futuro, vamos a cruzarlo juntos y te voy a acompañar, te voy a adelantar los pasos. Yo muchas veces les cuento que soy como el Sherpa, ¿no? Que te ayuda a subir al Everest. La montaña la vas a tener que subir tú, pero yo he pasado por ahí, yo sé dónde están las piedras que se pueden mover, yo sé dónde están los huecos o los refugios donde guarecernos en las épocas más malas o más problemáticas, pero al Everest vas a llegar tú, con mi ayuda, pero tienes que llegar tú. Y ese Exacto. es el coaching, ¿no? Ese es el acompañamiento y el trabajo que realizamos. Y la verdad es que yo creo que aquí en España sí que es verdad que el coaching se usa mucho. Se usa sobre todo a nivel personal para una misma o a nivel profesional, ¿no? Para motivar y para sacar el mayor rendimiento de las empresas y de los empleados, porque cada persona tiene sus virtudes y sus deficiencias. Y saber aprovecharlas y saber combinarlas eh, es muy productivo, tanto para las personas como para las empresas. Y cada vez más se trabaja a nivel muy específico, ¿no? Hay coaching especializados en autoestima, hay coaches especializados en idiomas, yo qué sé, en millones de cosas. O sea, El liderazgo, en liderazgo, claro, es verdad que tú eres coaching de liderazgo profesional, o sea, es eso, o sea, hay muchas personas y hay muchas especializaciones, igual que cuando te duele la rodilla no vas al oftalmólogo y cuando te duele el diente que se te está moviendo no vas al radiólogo, pues esto es igual. Coaching somos todos, médicos hay muchos, pero tienes que especializarte en el tratamiento o en el dolor que tienes ahora mismo. A mí no me gusta hablar de dolores porque es como enfocarnos en la parte negativa, pero sí que se trata de eso, ¿no? Se trata de paliar una carencia que tienes y es la que necesitas mejorar para llegar al siguiente paso, que es la cima del Everest. Luego ya veremos cómo lo bajamos, que esa es otra. Que yo le digo muchas veces a mis chicas, a las chicas de la comunidad de, vale, claro, yo tengo como tres procesos, ¿no? Dentro de las chicas que nos acompañan en la comunidad, hay como tres procesos. Las que están pensando en no sé si estoy bien, estoy en una crisis, no sé qué me pasa, que no me siento cómoda, no sé si separarme, no separarme, que ese es en la fase inicial. Luego tenemos la fase intermedia de ya me he separado, estamos hablando con abogados, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a trabajar lo que es la parte más técnica, ¿no? En la que vemos tipos de custodias, tipos de pensiones, tipos de organización, de familia, de bienes, de tal, a ver cómo lo congeniamos. Y luego está la última fase, que es la de, vale, ya estoy separada, ya estoy divorciada, ya tengo mi custodia, ya tengo mi casa, ¿y ahora qué? Esa es la fase más dura, más fuerte, o la que más tarda en cubrirse, porque tienes que volver a recuperarte a ti misma, tienes que volver a trabajar sobre ti. Yo le digo muchas veces, piensa cómo eras hace 20 años. Y en ese pensamiento es, vale, con lo que has aprendido, imagina tú hace 20 años, pues estabas estudiando una carrera, querías hacer no sé cuánto, o querías tal, o salías, o te gustaba esto, te gustaba lo otro. Con lo que has aprendido durante este tiempo, ¿con qué cosas de hace 20 años te quedas o con qué cosas de hace 20 años sueltas?
Y con esas que te quedan, vamos a trabajar sobre esas, porque tienes que volver a reconstruirte tú, sin nadie al lado que te apoye, sin nadie al lado que te nutra, sin nadie al lado que te mine o que te hunda, tienes que volver a reconstruirte tú. Y esa es la bajada del Everest que yo les digo, que cuando tú la cima la tienes allí, cuando estás empezando a subir el Everest, la ves, lo tienes claro, tu objetivo es ese, el firmar el divorcio. Y tú vas subiendo, 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 pero tienes tu objetivo claro, que es la bandera roja que estás viendo allá arriba. Pero una vez que estás arriba, los árboles no te dejan ver lo que hay debajo. No sabes cómo de profundo es el pozo. No sabes si te queda 1 metro para llegar a base o te quedan 15 kilómetros. Y el coaching también trabaja eso, trabaja el vamos paso a paso, vamos a guardar fuerzas porque el camino es largo, no sabemos lo que nos queda, no sabemos lo que vamos a poder trabajar o lo que vamos a poder soportar hasta llegar al final, pero vamos a llegar. O sea, a casa tenemos que volver, sí o sí. Exacto, exacto. Y ese es el futuro. Y eso es Ese es el trabajar sobre el futuro. futuro. ¿Qué te gustaría decirle a estas mujeres que nos están escuchando? Yo sé que aquí hay mujeres que no se han divorciado, que están en proceso de separación. ¿Qué te gustaría, qué mensaje quisieras mandarle a las mujeres? Yo siempre quisiera abrazarlas y decirles, Eso no te es. preocupes, todo va a estar bien, no sabes Todo va a cuán salir bien va a bien. estar. Cuento siempre que yo soy extranjera, me quedé sola en este país, todavía no puedo salir con mis hijos a ver a mis padres porque el papá de mis hijos no quiere autorizar la salida del país y desgraciadamente sin eso no puedo salir. Estoy en un proceso de Exacto. suspensión de patria potestad que es súper extenuante, que ha sido Mm. súper largo. Ya voy a cumplir 1 año en este proceso y todavía no obtengo la patria potestad de mis hijos, aun cuando están todas las pruebas ahí. Y siempre estoy como con mucho optimismo. O sea, ya voy a cumplir 7 años sin ver a mis padres, pero no pasa nada. En algún momento sucederá y siempre Eso estoy es. como muy optimista y quiero transmitir ese optimismo a las mujeres en todos mis episodios de podcast. Sí. Pero ¿qué mensaje quisieras tú darle? Ya has dicho muchas cosas aquí, pero qué mensaje más personal. Así como tú dices, yo a veces digo, es que como mi poder es la escritura, yo a veces digo, escríbanse una carta y quisiera poder escribirle una carta a todas las mujeres que me escuchan, pero tu poder es otro. ¿Qué quisieras decirle? Tu poder de la teletransportación. ¿Qué quisieras tú poder decirle ahora mismo a través de ese poder? O sea, ya te trasladaste y estás delante de todas las mujeres que están escuchando este podcast. ¿Qué te gustaría decirle? Pues mira, yo les diría que se quieren mucho, que han pasado por mucho, que no miren a otras que están mejor o están peor, que cada persona lleva su proceso y que lo mejor es escucharse a ellas mismas. O sea, no porque una chica lo ha firmado en 3 meses el divorcio, no porque otra chica aguanta 10 años de malos tratos o de un matrimonio que no la hace feliz, una es mejor, otra es peor. Cada persona lleva su proceso. Yo estuve 10 años casada y al tercer mes de estar casada yo ya me quería separar. Estuve 10 años casada. A mí me ha costado 16 años, malos de noviazgo que ya no los cuento, el decir abiertamente que he sido una mujer maltratada. Y todavía me pongo muy nerviosa y me tiembla la voz cuando lo digo, pero cada persona lleva su proceso, no son mejor ni peor madre, ni mejor ni peor persona por gestionarlo o por hacerlo como puede. Yo sé que una mujer cuando da el paso o cuando verbaliza o cuando ella misma se dice a ella misma, quiero separarme, no aguanto más, es porque ya ha hecho todo lo posible, todo lo humanamente posible, todas las herramientas, todo, ha leído, ha escuchado, ha pensado, ha trabajado, qué podía haber hecho mejor, qué podía haber hecho peor. Es que yo, en lo que hablábamos antes de la culpa, ¿no? Se culpan de, es que claro, como si yo hice esto, podía haber hecho de otra forma. No, las cosas han pasado como han pasado. No podemos trabajar sobre el pasado porque ya ha pasado, pero podemos trabajar sobre el futuro. Cada persona a su ritmo, cada persona con sus tiempos, pero que no se sienta ni mejor ni peor persona, que se llega, que se vuelve a ser feliz y que sobre todo que estén seguras de que lo que están haciendo le están haciendo por un bien mayor que son ellas y su familia. Que no se sientan castigadas y que cada una lleva su proceso y que no miren en las demás si lo hacen de una forma o lo hacen de otra, que se escuchen a ellas mismas y que seguro que lo van a hacer bien.
Qué bonito, qué bonito. Y después de eso das un abrazo, porque estás ahí. Sí, Y después sí. de eso el abrazo, porque estás ahí. Sí, de Ay, hecho, un par de eventos que he hecho presenciales y yo se lo digo a la cara, dice, es que si lo sé lo hago antes, o sea, la típica frase de después de separarte de es que si lo sé lo hago antes. No pasa nada, cariño, a mí me ha costado 16 años decirlo, no pasa nada. Te pueden costar 3 meses, te pueden costar 2 años, te pueden costar 16, pero tú estás tranquila y estás segura de lo que estás haciendo. Y eso es la mayor herramienta, la mayor felicidad que puedes tener. Yo el día que di el paso dije, ya está. Y estaba segura al 100% de que estaba haciendo lo mejor para mí, para mi familia, porque es lo que te digo, ya había agotado todas las posibilidades, yo no había más forma. Y sabía que lo que estaba haciendo era para el futuro. Y luego, por supuesto, darle el abrazo. sí, yo ahora que tú mencionas eso, lo dije, creo que hace 2 episodios anteriores, una frase de Walt Whitman que tengo yo en mi perfil de Twitter, y es un fragmento de un poema que dice, nunca ha habido más comienzo que el que hay ahora, ni más juventud ni vejez que la que hay ahora, y nunca habrá más perfección que la que hay ahora. Todas estas cosas que nos decimos a veces de que yo tenía que haberlo hecho antes, yo digo, ¿qué te garantiza a ti que antes hubiese sido mejor y no peor? ¿Qué te garantiza a ti que si lo hubieses hecho de otra manera, hoy serías mejor persona? Yo creo que el momento de hoy es perfecto para ser la mejor versión que podemos ser de nosotras mismas. Y si no hubiésemos transcurrido todo ese camino, si no hubiésemos experimentado todas esas experiencias traumáticas, no seríamos o no estaríamos listas para convertirnos en las mujeres que queremos ser. Entonces, yo estoy muy agradecida de haberte tenido acá en mi podcast, haber tenido Yo a una también. mujer líder, Bueno, que bueno. ya transitó este camino del divorcio. Estoy muy feliz de haberte encontrado, Kela. Tu perfil de Instagram me salió así como que, y yo me quedé como que, ¿cómo es posible que haya encontrado con otra mujer que hace lo mismo que yo, pero de otra manera? Por supuesto, todas tenemos formas distintas de hacer las Claro. cosas. Estoy muy feliz de haberme encontrado contigo. Estoy muy feliz de que esta comunidad siga creciendo y que mujeres como nosotras nos podamos seguir ayudando y podamos seguir ayudando a otras mujeres. Entonces quiero mandarte también un abrazo. Quiero darte la oportunidad ahora de que vuelvas a mencionar tus redes sociales, tu correo electrónico, porque también le pueden escribir Sí, para contarle sus necesidades o para solicitar una sesión o un proceso de coaching. Entonces, por Kela, te doy la supuesto. oportunidad de que vuelvas a mencionar tus redes y cuáles son los medios por los Pues que nada, es pueden muy contactarte. fácil. Es muy fácil, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos ahora en la plataforma nueva de Threads y por supuesto en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Premium, ¿cómo se llama? En Amazon, en Evox, en un montón de plataformas. Y no es un drama, o sea, si buscan no es un drama, te va a salir, el correo es hola@noesundrama.es, o no sé si .es o .com, creo que es .com. El blog es, no es un drama, estaba cogido, es no son dramas.blogspot.com. Y casi que os paso mi teléfono para lo que necesitéis. Qué bueno, qué bueno. Entonces, a todas las invito también, a todas Por eh, supuesto. mis amigas guerreras que escuchan el podcast, porque todas somos amigas, hermanas. Les invito también a que escuchen el podcast. No es un drama, es un divorcio. No es un Es un drama, es un divorcio, no es un divorcio. drama. Y más bien yo digo, qué bien estos divorcios que no son dramas y que nosotras entendemos que no es un drama, y qué bien esta oportunidad de compartirlo con otras mujeres. Entonces, muchas gracias a todas las que me escuchan, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, agur, agur. Agur, agur, un besito para todas. Un besito. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, agur, agur.